Amigos, buenos días a una entrega más de su segmento de educación financiera en el programa Diálogo por Radio I-99. Esta mañana queremos contar con la presencia de Pablo Guevara, que es un destacado tributarista ecuatoriano, que adicionalmente tiene una gran capacidad didáctica para dirigirse al público y aceptó nuestra propuesta de venir a compartir con ustedes un tema. No sé si lo correcto es decir que está en debate en la opinión pública, pero sí que ha generado cuestionamientos, preocupación y muchísimo, eso sí, debate por la aplicación de todas estas reformas que gravan la retención y distribución de dividendos. Pero entremos en materia con quien es realmente el experto. Bienvenido, Pablo, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Francisco, por la invitación y un saludo a tus radioescuchas. Pablo, en los medios de comunicación, sean escritos, redes sociales, televisoras, radios, se ha hablado mucho de este tema de estos nuevos impuestos que gravan las utilidades retenidas y el nuevo impuesto a la renta único. ¿Podrías comentarnos cuál es el origen, cuál es el objetivo principal de esta reforma? Ya, vamos primero por la más sencilla, ¿te parece? Por supuesto. Antes de esta reforma ya existía el impuesto a la renta sobre los dividendos. Lo que hacía la norma es un cálculo medio complejo. Te decía, mira, los dividendos que te distribuye la compañía donde tú tienes tus acciones, de esos $100 que te distribuye, $40 van a estar grabados y $60 van a estar exentos. Y sobre esos $40 aplícalo a tu tabla progresiva y paga el impuesto a la renta que te corresponde. Ese impuesto a la renta como persona natural podía llegar a ser hasta el 37%. Así venía funcionando, ¿sí? Pero lo interesante es que ese modelo exigía la distribución del dividendo, ¿sí? Si se distribuía, siempre y cuando se distribuían los dividendos, se generaba la obligación de pago del impuesto por ese dividendo distribuido. Indistintamente de que la empresa lo pague o no lo pague, solo por el hecho de reunirse a la Junta y decir, distribuyamos los dividendos, los vamos a pagar a finalizar el año, ya el día de hoy tienes que reconocerlo como un ingreso grabado. Y así venía funcionando hasta la reforma de esta ley de transparencia social. ¿Qué es lo que hace la norma? Cambia el modelo, cambia el régimen. Por tanto, no es un nuevo impuesto en sí. Más bien es un cambio de modelo. Antes estaba dentro de la renta global y ahora se convierte en un impuesto a la renta único. ¿Qué significa que sea un impuesto a la renta único? Que lo vas a liquidar aparte. ¿Sí? No lo liquidas dentro de tu renta global, no sumando los más y restando los menos de tu actividad para generar una base, no. Liquídamelo aparte. Tenemos otros impuestos de esta naturaleza, sí. Por ejemplo, cuando tú vendes acciones de una compañía también, te dice la norma, liquídalo aparte. Coge el valor de la venta de las acciones, réstale el costo y sobre esa base paga el 10%. Aparte. No lo sumas a tu renta global. Esto que se sumaba a la renta global ahora se lo separa y se crea un impuesto a la renta único por la distribución de dividendos. ¿Nos podrías comentar, y te ruego que te sientas en la libertad de continuar las explicaciones que ilustren a nuestra audiencia de mejor manera el entendimiento de estas reformas? ¿Qué contexto fiscal y político motivó toda esta expedición de reformas? A ver, yo creo que es interesante la pregunta, porque si vamos a este cambio de régimen, si es que este cambio de régimen va a consistir en el incremento significativo de la recaudación, te voy a decir no, es casi lo mismo. Que tiene diferentes reglas. Antes te podías aprovechar por ejemplo, te podías aprovechar de tu cónyuge, porque los ingresos los ingresos de capital o los ingresos de renta pasiva, como son los intereses, los dividendos, en sociedad conyugal se distribuyen en partes iguales entre los cónyuges, porque se entiende bajo la ley que esos ingresos son de la sociedad conyugal, no del titular. ¿Sí? Entonces, antes, con el modelo anterior, yo recibía el dividendo, digamos, recibo $100 de dividendo bajo la ley anterior. De esos $100, $40 eran grabados, 20 mi cónyuge y 20 yo, en mi renta global. Por tanto, de algún modo diluía la base y bajaba en la tabla progresiva. ¿Sí? El cálculo era complejo, pero si es que lo sabía hacer, tenía una ventaja fiscal por dividir esa base.
Ahora te dice la norma, no, hagámoslo sencillo. El titular es el que declara. No tienes que meterlo a la base, sino que simplemente liquido la parte. Ya no sobre el 40% del dividendo, no, sobre el 100%. Sobre Y el 100%, solo tú, ya no dividido para los dos. Ya no dividido para los dos. Entonces sí, pierdes beneficios, pero son en el cálculo total termina siendo marginal. Por tanto, debo de pensar que la reforma para cambiar el régimen del impuesto a la renta sobre los dividendos, creando este impuesto a la renta único, el propósito no era fiscal, no era fiscalista, sino de simplificar el cálculo y por tanto simplificar el control. Tú has dicho un tema que no sé si está pasando desapercibido, al menos de lo que se ve en los medios públicos, de lo que uno lee y que está a su alcance. Pero no te está generando una suerte de iniquidad, porque si mi cónyuge y yo somos partícipes en partes iguales en una sociedad, la sociedad tributa a favor nuestro, o nos paga, hablo más correctamente, 100, se supone que son 50 de ella y 50 míos. Pero si hoy me toca a mí tributar los 100, que tengo que sumarlos a lo que yo ya gano por honorarios profesionales, sueldos u otras prestaciones, significa que si yo antes me invento estaba en el rango de del 25% de impuesto a la renta, automáticamente ya me fui al del 37%. Eso era antes. ¿Ya? Eso era antes. En la actualidad ya no. Más bien sacas los dividendos, los sacas de la renta global y los liquidas aparte y pagas 12%. Entonces, a la hora de la hora... termina siendo lo mismo. Pero entonces, técnicamente, ¿para qué se hizo esto? Para simplificar. El control es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo. La recaudación es más rápida. No tengo que esperar que tú buenamente declares el próximo año en tu declaración del impuesto a la renta. Cuando declaras todo, incluyas los dividendos. No, di una vez, ahorita. No tengo que esperar hasta marzo del próximo año. El Estado lo que te dice es distribuyes hoy día, aun cuando no lo pagues, me pagas hoy día. Pero a ver, hablemos de afectaciones. Este tipo de impuesto, ¿cómo afecta a las empresas? Porque hay mucha opinión que sale a la luz de que esto de aquí genera retenciones de liquidez, crea problemas de trabajo para las empresas. Ya, pero es una decisión de la empresa. O sea, recordemos que la distribución de dividendos es un acto de voluntad. Los accionistas se reúnen y tienen que decidir la distribución de los dividendos, ¿sí? Los accionistas se pueden distribuir y decir, no vamos a distribuir los dividendos. Pero en el contexto anterior eso estaba claro, pero hoy yo te voy a hablar como un lego en la materia. Yo desconozco y quiero ilustrarme contigo aquí. ¿Qué ocurre si la empresa opta por no financiarse de la banca, sino que dicen los accionistas, hacemos el sacrificio de no recibir las utilidades que ha producido nuestro capital, nuestra inversión, en contraprestación no solo a eso, sino al riesgo que hemos tomado? De acuerdo. Y en lugar de prestar, no, gerente general, mantén los dividendos, no los distribuyas y úsalo para trabajar, para comprar materia prima, para nuevas adquisiciones. Mira, Francisco, tú estás hablando ya del otro impuesto. Dejemos claro de que este impuesto a la renta único por la distribución de dividendos es un cambio de régimen sobre los dividendos, porque ya estaban grabados. Ahora, tú dices, es verdad, la Junta tiene que resolver el distribuir. Si yo quiero evitar el pago de este impuesto, simplemente decido no distribuir el dividendo. Sin embargo, ha ocurrido este año otra cosa, aparentemente. Y explícanos eso. Claro, porque es que se supone que antes, parte. Exacto. Porque yo decidí que no, que se quede la plata para yo no quiero prestarla a los bancos. Hasta ahora hemos visto palo porque bogas. Exacto. Ahora vamos a ver el palo porque no bogas. Es decir, palo porque no distribuyes el dividendo. Sí, y retienes el dividendo. Entonces, esta segunda parte de la reforma te dice, oye, está bien, está claro que si distribuyes el dividendo hay un cambio de régimen que vas a pagar inmediatamente de distribuir el dividendo. Pero ¿qué va a pasar si es que no distribuyes el dividendo? Antes, si tú no distribuías el dividendo no pasaba nada. Lo que estabas logrando es diferir el impuesto, no estabas evadiendo, estabas y si es que no lo capitalizabas, que automáticamente ya no era tuyo. Así es, pero bueno, en el momento que lo capitalizas ya deja de ser un dividendo y se convierte en una inversión tuya, un capital que tienes en la compañía. Pero la norma, como está redactada, apunta a los dividendos sobre los cuales no has tomado una decisión. Es como que el Estado quisiera una definición del accionista. No me dejes pendiente una decisión, porque si vas a capitalizar está exento. Pero si vas a distribuir,
Ya vimos que tienes que pagar a 12% si eres residente fiscal en el Ecuador. Pero ¿qué pasa si no haces ni lo uno ni lo otro? Ni capitalizas ni distribuyes. De ahí viene la segunda parte del palo porque no bogas. La norma te dice, bueno, si no distribuyes el dividendo, igual vas a realizar un pago. No es un impuesto propiamente dicho, es un pago que realizo por la no distribución del dividendo que se va a acreditar o lo vas a poder compensar cuando distribuyas el dividendo. Ya vamos a explicar cómo funciona eso, pero lo importante es tener claro de que esta segunda parte de la reforma lo que busca es motivar en las empresas o en los accionistas que decidan la distribución del dividendo, sin la cual no se genera el impuesto que acabamos de comentar del 12% sobre los dividendos. Porque si no, imagínate, sería un saludo a la bandera. Que la reforma diga, vamos a cambiar el régimen del impuesto a la renta cuando distribuyas los dividendos. Entonces los accionistas dicen, está bien, pero no vamos a distribuir. ¿Quién nos obliga a que lo distribuyan? Nadie nos puede obligar a que distribuyan. Entonces ahí viene la segunda parte. No, ok, no te voy a obligar a que distribuyas los dividendos, pero si no los distribuyes, vas a realizar un pago a cuenta de el impuesto que se va a generar cuando lo distribuyas. Es como decir, una carga sobre un dividendo ficto. No se ha producido la distribución de dividendos, pero igual me pagas a cuenta de lo que vas a pagar en algún momento. ¿A qué tipo? O sea, ya hemos hablado de cómo nos afecta, pero aquí, ¿cómo se determina la base? ¿Cómo puedo hacer? Porque se consideran, por ejemplo, yo tengo reservas por pérdidas de ejercicios anteriores, tengo la reserva legal que me obliga a todos los años a poner el 10% hasta que se llegue al 50% del capital. Decido hacer reservas facultativas para aumentos futuros. Sí, ahí hay un aspecto, o este aspecto más bien está medianamente definido por la ley, y más bien la ley se inclina hacia que sean normas de inferior jerarquía los que vayan definiendo ya cuestiones puntuales. Lo que te puedo adelantar es, la norma establece que este pago se lo realiza sobre las utilidades acumuladas. Tú estás familiarizado con el estado financiero y con las cuentas patrimoniales. Tú mencionabas algunas. Generalmente las compañías mercantiles tienen un capital, que es el valor que los accionistas ponen en riesgo al inicio de la actividad, ¿sí? Ese capital, lo que yo tenga por capital no está afectado. Lo que va a estar afectado es qué es lo que yo logro con ese capital. Ese capital me permite realizar actividades y esas actividades me generan una ganancia. Esa ganancia, cuando llega al momento de distribuir, los accionistas, decíamos, pueden decidir no hacer nada y por tanto van a quedarse en el patrimonio como una ganancia acumulada. Esa es la que quiere afectar la norma. Ahora, hay otras cuentas patrimoniales. Por ejemplo, la ley de compañías exige que de las ganancias del ejercicio se destinen no menos del 10% de las ganancias del año, hasta acumular no menos del 50% del capital de la compañía cuando es anónima en este caso. Tienes que apropiar, la compañía se apropia de las ganancias del accionista luego de participación a trabajadores y de impuestos. ¿Qué va a suceder en ese caso? Eso que se ha apropiado ya dejó de ser ganancia acumulada, ya se apropió la compañía. Ganancia acumulada es lo que está disponible al accionista, y eso no está disponible al accionista. Puede resultar también que dentro del estatuto de la compañía hayamos acordado los accionistas que aparte de esa reserva legal, estatutariamente se constituya una reserva estatutaria. También se apropia, no está disponible, tiene un destino, un propósito, tampoco es utilidad acumulada. En cambio, la reserva facultativa yo tengo mis dudas, ¿sí? Porque la reserva facultativa, como tú sabes, la podemos constituir por el anuncio de una contingencia futura, porque pensamos ahorrarnos para realizar un pago que visualizamos se va a producir en el futuro y que constituimos esa reserva especial, pero si no sucede, la desconstituimos y nos distribuimos, volvemos a hacer las ganancias acumuladas. Por tanto, a mi juicio, las reservas facultativas no escapan de considerárselas como utilidades acumuladas. Pero la reserva estatutaria, la reserva legal, los valores que capitalizo, porque una forma de evitar el tener una ganancia acumulada es capitalizarlo. Y la norma establece que la capitalización de utilidades es exenta del pago del impuesto a la renta, pues. Entonces, bien podrían las empresas capitalizar. Ahora, aquí viene un dilema. Tú decías, ¿y por qué yo tengo esa utilidad acumulada de manera indecisa? No defino si es que voy a distribuirla,
Oye, primero la empresa tiene que hacer una revisión interna y establecer si es que el capital con el que está operando es suficiente, porque si tiene una utilidad retenida que no distribuye es probablemente porque necesita ese dinero para su actividad. Entonces, ¿para qué lo tiene como utilidad acumulada? Es su capital de trabajo, eso debería ser capital de la compañía. Entonces, una opción que tienen las compañías luego de este análisis es definir capitalizar y te evitas el problema. Ahora, la norma tiene un plazo que ya se feneció, si no estoy mal. Bueno, la norma te dice los dividendos que no hayan sido distribuidos al 31 de julio del año en curso. Entonces la pregunta es, ¿el año en curso que ya pasó? ¿El año en curso siguiente? No define. El reglamento tiene que dejar claro eso. A mi juicio, aplica a partir del 31 de julio del 2025. Pero eso es algo que lo tiene que definir el reglamento. La ley no es nada clara al respecto, así es que con el reglamento mañana nos cobran este pago. Eso no está claro. ¿Esta medida tú crees que pudiera tener algún efecto en las decisiones de reinversión y en la liquidez disponible para las empresas? Va a depender mucho, creo yo, de la situación de cada una de las empresas. Esto tiene un potencial de 300 y pico millones de dólares si es que no se distribuye en el primer año. Ojo, que esto se va acumulando. Imagínate que yo tengo una compañía que tengo $1 millón de dividendos acumulados, voy a pagar 1.25 probablemente sobre ese millón este año, en el caso de que el reglamento así lo diga, pero he decidido no distribuir, no tengo el dinero para distribuir. Si lo distribuyo sin tener dinero para repartir la ganancia de mis accionistas, igual voy a tener que pagar 12% sobre $1.120.000. En cambio acá tengo que pagar 1.25, entonces he decidido pagar el 1.25 por no distribuir dividendos. ¿Ok? Primer año. El siguiente año tengo una ganancia y no distribuyo el dividendo tampoco eso. Entonces ya no tengo 1 millón, tengo 1.200.000. Y voy a pagar ahora sobre 1.200.000 otra vez el 1.25. Segundo año. Si al tercer año no he distribuido los dividendos, el primer pago que realicé, lo pierdo. Se registra como no deducible, como gasto. Entonces sí es un problema el no decidir. Es un problema porque va a haber un sangreamiento de la compañía. Poco a poco se va a ir saliendo capital de la compañía en pocos volúmenes, pero se va a ir dinero, ganancia que estaba dispuesta para los accionistas porque no tiene el suficiente financiamiento para poder distribuir. Ahora, eso es lo que va a hacer que cada empresa en la situación en la que se encuentre poder tomar decisiones. Si yo distribuyo dividendos, porque la manera de evitarlo sería distribuir dividendos, ya, perfecto, distribuyo el dividendo, el $1 millón lo distribuyo. Voy a pagar el 12%, $120.000, pero no tengo. No tengo cómo entregarle el $1 millón a los accionistas. Y no obstante no tener el $1 millón para entregarle a los accionistas, tengo que entregarle al servicio de rentas internas $120.000 que tampoco tengo. Entonces, en mi balance va a desaparecer ese $1 millón de dividendo acumulado y se va a ir como una cuenta por pagar en el pasivo. Y aparte voy a tener $120.000 que pedirle prestado al banco para poder pagar los 120.000. Entonces ahora en mi pasivo va a haber 1.120.000. Entonces el punto es, ¿eso de ahí me afecta en mi actividad empresarial? Sí, definitivamente. El tener un pasivo me va a poner va a tener que ser considerado para mi índice de endeudamiento. Si yo soy una empresa que tiene tratos con el Estado, soy proveedor del Estado, al tener un índice de endeudamiento alto me descalifica, ¿sí? O me quita puntos. El ir a un banco, a decirle, banco, préstame dinero, me va a decir, a ver, enséñame tu estado financiero, oye, pero tú debes $1.200.000, $1 millón a tus accionistas y 120.000 que te has endeudado ya para pagar la renta. El dinero que me estás prestando es para pagar deudas, no es para inversión. Claro. Entonces ya no está en la misma condición que ir a decirle, oye, yo soy una compañía que tiene $1 millón en su patrimonio y quiero dinero, liquidez para poder realizar una inversión. Es diferente en las condiciones en las que se podría acceder a un crédito. En ese contexto, ¿cuáles serían las estrategias más eficientes para una compañía? Yo digo, no descartar el hecho de que parte de la solución se da a través de la capitalización de ganancias acumuladas. Porque eso tiene una gran ventaja. Primero que está exento hoy está exento. Mañana no sabemos, las normas en el Ecuador cambian año a año. Pero hoy está exento. Si capitalizas las utilidades, hoy día no pagas impuesto a la renta.
Y es un dinero que en realidad, la pregunta es, ¿en realidad lo vas a recibir en algún momento? Hay muchas empresas en el Ecuador que tienen un dividendo, una ganancia acumulada, que no tienen la esperanza de recuperarla. Tendrían que vender todo para recuperar parte. Porque todo lo que tienen en realidad están en los fierros de la compañía. Entonces, en realidad es una inversión la que están teniendo. Entonces, yo creo que el primer paso es sincerar eso. Si mi capital está reflejando en realidad la inversión que estoy realizando. Eso es esencial. Y luego ver si es que puedo distribuir, bueno, distribuir los dividendos hasta en lo que no afecte a la actividad de la empresa, ¿no? Pablo, ¿qué piensas tú? Y ya tratando de finalizar esta entrevista, porque el tiempo siempre nos es adverso en temas tan interesantes como estos. ¿Qué relevancia tienen para ti las recientes sentencias de la Corte Constitucional con respecto a estas normas? Sabes que es interesantísima tu pregunta. Recordemos que hay dos sentencias que se dictan el mismo día y los números son a continuación uno del otro. Y ambas dicen prácticamente lo mismo. No es un copy-paste, pero dicen lo mismo. ¿Qué es lo que dice la Corte Constitucional? Estas dos leyes anteriores que se dictaron son inconstitucionales por dos motivos. Primero, porque no tienen unidad de materia. Es decir, hablas de muchas cosas. Concéntrate qué es lo que necesitas, es lo que dice la Corte Constitucional. ¿Quieres atender un tema puntual? Ya, atiende solo ese tema puntual, pero no andes brincando en otro tipo de normas, primero. Y segundo, eso que está en la materia que estás tratando tiene que ser urgente, y de urgencia económica. Entonces, no puede ser algo que no sea urgente, porque estás utilizando el mecanismo de esta aprobación expedita por medio de una ley emergente que tienen reglas especiales. Y has inobservado las reglas, dice la Corte Constitucional, se lo dice a la Asamblea, y declara la inconstitucionalidad de estas dos leyes primeros. Y dice, son inconstitucionales por la especificidad y por la unidad de materia. Las dos. Entonces, si tú revisas esta tercera ley que crea este impuesto a la renta único y el pago por no distribución de dividendos, tú revisas y tienen las mismas taras, los mismos problemas. No son específicos porque lo que hablan es de fundaciones y de pronto de fundaciones, ¡pum!, se fue a hablar de dividendos. Y lo segundo, las fundaciones es un tema urgente para el país, de económico urgente, ¿no? Entonces, hay unas demandas que están presentadas y están en trámite. Nosotros yo he estado siguiendo la evolución de estos procesos. Han pedido a unos demandantes que completen sus demandas, es decir, el proceso está avanzando. Esto debería estar definido en este año, es lo lógico. Y si es que es así, lo lógico sería que la Corte Constitucional diga lo mismo que dijo las dos sentencias anteriores. Por tanto, estamos frente a el evento de que esta ley también sea declarada inconstitucional. Entonces uno diría ahí, entonces ¿para qué estamos hablando de este tema? Sí, porque va a ser declarada inconstitucional, entonces vamos a regresar a la regla anterior. Pero cuidado. Una de las cosas que tenemos que reconocer del gobierno actual es su persistencia. Presentó una ley anterior que fue la ley de Solidaridad Nacional, que contenía una disposición que establecía el tratamiento de la rebaja por donación a las Fuerzas Armadas, dentro de una ley que fue declarada inconstitucional. Es decir, esa regla desapareció. ¿Qué hizo el gobierno nacional? La volvió a presentar. Ahorita ya está en segundo debate. Es decir, una vez que tiene definido el camino, aun cuando se equivoque, digamos, a criterio de la Corte Constitucional, se equivoque de la forma, el propósito lo tiene claro y lo va a perseguir. Entonces, este tema no es un tema que se va a evitar con una sentencia de la Corte Constitucional. Si es que ese evento se produce, seguramente va a haber una reforma, ahora sí bien elaborada, que contenga lo mismo. Pablo, te agradecemos mucho porque la verdad es que ha sido tremendamente interesante y como un tema desde el punto de vista técnico sofisticado lo has convertido en un aspecto de diálogo ameno. Te agradecemos mucho que compartas tu experiencia y tus conocimientos con nuestra audiencia y te comprometemos para que participes con nosotros en otro diálogo cuando
surjan todos estos cambios y en definitiva podamos hablar de qué es lo que pasó antes del cierre del año. Encantado Francisco, un gusto estar contigo y tu radio escuchas. Gracias amigos a ustedes por acompañarnos en una entrega más de su segmento de educación financiera. Hasta la próxima semana.